Bueno, hermanos, estamos Amén. bien. Bueno, este es el libro, la lectura eficaz de la Biblia, que es del que le digo que nada más está enfocado a esta parte 2. El contenido de este texto es los géneros literarios. Comienza con un capítulo que habla de la necesidad de una buena traducción de la Biblia, y luego ya comienza a hablar de las epístolas, luego de los relatos del Antiguo Testamento, después de Hechos, los evangelios, las parábolas, las leyes, los profetas, los salmos, la sabiduría y el apocalipsis. Entonces, este libro es solamente para la clase hermenéutica 2, pero este tiene las dos. Hermenéutica bíblica tiene tanto la hermenéutica 1 como la 2. Entonces, con este par de libritos, usted queda bien equipado para textos de la bibliografía de lo que vamos a usar acá. Bien, vamos entonces a meternos, hermanos, en el tema. Les voy a compartir aquí la pantalla. Ok. Entonces ahí estamos. Vamos a mirar principios de interpretación bíblica. El tema, ya sabemos, la materia es exégesis y hermenéutica, parte 2. Ya ustedes saben qué significa exégesis, qué significa hermenéutica, en fin. Y ya conocen muchos principios de interpretación. Aquí nada más vamos a aportar algunas cosas enfocadas, repito, a los géneros literarios en la Biblia. Bueno, para empezar, ¿cuántos de ustedes conocen este cuadro que estamos viendo ahí? ¿Alguien lo conoce? No me diga que ninguno, porque esto sí está como... ¿No? ¿Nadie? Bueno, este es un cuadro famoso, no sé si es la primera vez que lo ven, pero es un cuadro del siglo XVII, creo, y se llama Las Meninas. Las Meninas. De este señor que está aquí, que es Diego Velázquez, ¿no? Pintor famoso español. Yo no sé muchísimo que digamos de pintura, pero sí estudié una materia en la universidad que se llamaba Arte y Sociedad. Y en esa materia, pues, nos daban algunas pautas de interpretación del arte, tanto de la escultura como de la arquitectura, como de la pintura, por supuesto. Y entonces ahí vimos varios pintores de esos, y entre esos este señor llamado Diego Velázquez. Estas es Las Meninas de Velázquez. Entonces, pues lo pongo acá porque para uno poder interpretar o para poder apreciar, para poder valorar el arte, uno debe conocer algo acerca de eso. Si no, pues pasa desapercibido. Entonces es un cuadro del periodo barroco, del siglo de oro español en la pintura. Es un cuadro en el que el centro es la infanta Margarita, creo que es el nombre de ella, no recuerdo exactamente. Este que está aquí en el espejo es el rey, Felipe IV, y su esposa, se me olvidó el nombre de la reina. Esta que está aquí a los lados de la infanta Margarita son las meninas. Las meninas eran como adolescentes de familias nobles que se dedicaban a trabajar en la corte y a cuidar de los príncipes o de las infantas en este caso. Dos enanos, también, saben que en esa época había bufones en los palacios y eso. También daban los nombres de ellos. Me recuerdo que era Nicolásito, el enano Nicolásito.
Y atrás aquí están esta señora era como la dama de compañía, digamos, de la infanta. Y este era alguien encargado de cuidar a las damas. Damaseno le dicen, ¿no? Algo así. Pero es un cuadro, pues, famoso, un retrato de Diego de Velázquez o Diego Velázquez, un lienzo que tiene más de 3 metros de alto por casi 3 también de ancho, que lo pintó en ese salón y ahí quedó, en ese salón del Palacio Real allá en Madrid. Y pues nadie lo conocía, nada más era un cuadro que le había hecho al rey. Pero alguien que visitó el palacio lo descubrió y entonces salió a la luz pues esa obra de arte. Bueno, eso es lo que yo podría decir. De pronto yo pensé que ustedes podrían saber algo más para enriquecer pues esta interpretación. Algunos ya le meten ahí política, que la forma como está el rey, que era una crítica pues a la monarquía, en fin, ya cuestiones más, un poquito más de interpretación, pero que tienen que ver ya que es en la especulación. No hay que confundir la interpretación con la especulación. Pero lo que podemos hacer con un cuadro, con una escultura, con una obra arquitectónica, es lo mismo que podemos hacer con la Biblia. O sea, podemos nosotros apreciarla, valorarla, interpretarla apropiadamente si conocemos algo de ella o si conocemos mucho de ella, pues. Pero si no conocemos nada, sino nada más las letras, las palabras, pues poco será lo que podamos nosotros sacarle de provecho interpretativo a la palabra de Dios. Entonces, la hermenéutica se trata de eso, de interpretar, de sacar el mensaje y sacarle pues los detalles que están ahí en el cuadro. Este señor, creo que dije, ese era el encargado supuestamente de mantener el salón en orden. Bueno, y así es la Biblia. La Biblia es literatura. Entonces, la literatura como arte también debe ser interpretado apropiadamente, pero se deben conocer algunos elementos básicos, elementales para poderla valorar. Creo que todos nos hemos enfrentado a leer poesía secular, a leer cuentos, a leer fábulas, y nos hemos dado cuenta pues que definitivamente hay tipos de literatura que nos gustan, ¿sí? Que nos fascinan por diversas razones, por la educación, por el sitio en el que vivimos, en fin. Y hay otro que como que no va con nosotros, es complicado. La poesía, por ejemplo, de algunos es muy difícil de interpretar porque usan palabras muy rebuscadas, ¿no? Entonces, a menos que usted sea pues un erudito en español y conozca un poco de términos que esos señores colocan ahí en los versos, pues podrá usted gozarse y disfrutar, pero si no, si hay una persona así como yo que no tiene mucho conocimiento de letras así, entonces usted se aburrirá de leer 3 o 4 párrafos porque no entiende lo que está leyendo. Igual pasa con la Biblia, igual pasa con la Biblia. La Biblia mucha gente la lee, pero poca gente la entiende, ¿no? Conozco un señor aquí que me dijo una vez, es que eso es como hablar en ruso, y yo no sé ruso. O sea, él lee, pero no entiende. Entonces, vamos a dedicarnos un poquito a estudiar los géneros literarios en esta materia de la Biblia. Sin olvidar lo que ya ustedes han estudiado en la materia 1, que tiene que ver, repito, con el método histórico-gramatical, con los contextos, tanto literarios como contextos sociales, culturales, históricos, etcétera. Y teniendo en cuenta que no podemos sacar fuera de contexto una frase o un verso. O podemos hacerlo, pero no va a ser la manera apropiada de interpretar la palabra de Dios, ¿no? Como dice ahí esa frase, pues uno puede hacer todas las cosas, lo que uno quiera, pues, con una frase sacada de contexto. Si nos ponemos a pensar en lo que predicamos, pues algunas frases dentro de ese contexto del discurso tienen sentido, pero aislada la frase
de pronto nos pueden colgar. Yo recuerdo un hermano que fue director de escuela dominical distrital y en esa época él usaba un lema, se usó un lema en el distrito que era para que en nuestro distrito no haya ni un solo niño sin saber que él uno es. Era el eslogan del año. Pero una vez él en su presentación ante los pastores del plan de trabajo y todo, se le olvidó la última parte. Entonces Dios fue para que en nuestro distrito no haya ni un solo niño. Hasta ahí nada más. Se le olvidó la última parte. Entonces usted imagine pues las bromas que le hicieron a ese hermano. Pero para que en nuestro distrito no haya ni un solo niño sin saber que él uno es. Ya eso cambia. Entonces, dentro de un contexto tiene un sentido, pero fuera de ese contexto, pues olvídese, ya usted puede hacer lo que quiera con eso. Entonces, no vamos a olvidar lo que hemos visto hasta ahora, lo que ya ustedes saben, sino que con eso en mente, con eso en mano, vamos a añadirle más cositas para enriquecer esto de las herramientas de interpretación bíblica. Bien, vamos a meternos acá en el temita de hoy, que es la naturaleza de la Biblia. Entonces recuerden, hermanos, que este libro negro, como dicen algunos, que tenemos en nuestras manos, es la Biblia. Biblia, todo el mundo dice, es la palabra de Dios. Eso todo el mundo, entre comillas, lo sabe, pero realmente no lo entiende. Porque si lo entendiera, pues su manera de acercarse a la Biblia sería distinta. Entonces, la naturaleza de la Biblia exige de parte nuestra un acercamiento apropiado a ella para interpretarla. Entendemos nosotros que la revelación es eso que Dios nos muestra, ¿no? Es la manifestación de Dios al hombre, porque a Dios no podemos estudiarlo pues como cualquier cosa física. Entonces, lo que Él nos muestre, lo que Él nos revele. Y tenemos una manifestación general de la que habla el Salmo 19, de la que habla Romanos 1, pero esa es insuficiente para que la gente sepa cómo salvarse. Entonces se necesita una revelación especial y la tenemos, la poseemos. Es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, esa revelación que sí nos enseña qué es lo que el hombre específicamente debe hacer para alcanzar la salvación. La inspiración es una palabra que tiene que ver pues con el proceso a través del cual se plasmó de manera escrita esa revelación de Dios. Esto es nada más una recordar, repito. Así que sabemos todos, la Biblia fue inspirada por Dios, de tal manera que podemos estar seguros de que en ella encontramos lo que Dios quiere comunicarnos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay diversas teorías de inspiración, pero nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. No en español, porque tenemos que reconocer también y aceptar, aunque no nos guste, que Reina Valera 1960 o 1909 o 1995, la que sea, no es la Biblia singular, sino que es una traducción de la Biblia. Como cualquier otra traducción, no está exenta de errores. Desde que alguien traduce ya pierde fidelidad, fiabilidad, porque es una traducción. Pero hablamos pues de que el texto original, lo que los autógrafos, lo que Moisés, lo que Jeremías, lo que Pablo escribió, que está en la Biblia, eso fue inspirado por Dios completamente. La iluminación tiene que ver entonces ahora sí con la acción del Espíritu Santo en la mente de la persona de tal manera que podamos entender esa revelación de Dios. Miraremos un poquito más de esto ahora. La fiabilidad, pues como todos entendemos, la Biblia se ha copiado miles de veces. Los textos se han copiado. Entonces muchos dudan de que de verdad en la Biblia esté lo que escribió Moisés, lo que escribió Isaías, sino que cuántas manos han pasado por ahí, me han dicho algunos.
Uno por ahí me dijo, la Biblia realmente la escribió fue Constantino y él dejó lo que a él le convenía, nada más. Eso es ignorar la historia de la Biblia. Pero si usted estudia técnicamente, académicamente, la historia, el proceso de la Biblia, usted se dará cuenta que podemos estar seguros de que la Biblia es fiable, que tiene el texto que originalmente se escribió. Una prueba de eso, científica, digámoslo así, es los famosos rollos del Mar Muerto, ¿no? Ustedes saben que esos rollos se descubrieron el siglo pasado, pero son rollos de 2 o 3 siglos antes de Cristo. Y entonces, cuando se descubrieron, algunos pensaban, ahora sí vamos a saber qué es lo que dice la Biblia realmente. Pero al comparar los textos como el de Isaías, que está casi completo, pues se dieron cuenta que más del 99, 98% coinciden exactamente. Eso es un milagro realmente, es un milagro. Y que en las pocas variaciones son cosas insignificantes, una letra, 2 letras, o sea, que no cambian el sentido en general del documento, del texto. Entonces, conocer la historia de la Biblia nos va a afianzar en que realmente creemos o podemos confiar en lo que la Biblia dice. La infabilidad de la Biblia tiene que ver, pues, que con que la Biblia, la palabra lo dice, no falla, se cumple. Y una prueba de eso son las profecías. Entonces, nosotros tenemos un montón de profecías en la Biblia que se han cumplido literalmente. Para la muestra un botón, esto de los reinos que vio, los imperios y reinos que vio Daniel en su visión. Entonces, pues estamos en la época de los babilonios, pero vino Media y Persia después, vino Grecia, vino Roma, se acabó Roma, pero todo eso lo está hablando este hombre, pues por supuesto por revelación del Señor, siglos antes de que eso pasara y se cumplió literalmente. Así que las profecías son una prueba pues de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y la inerrancia. Mucha gente le gusta buscar errores en la Biblia. Se olvidan pues que la Biblia no es un libro científico ni histórico tal y como lo conocemos hoy en día, sino que la Biblia es un libro de fe. Lo que en ella encontramos es una verdad, pero verdad salvífica. La Biblia se escribió no para que aprendamos a sumar, a restar, a dividir, sino para que aprendamos cómo debemos ser salvos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que la Biblia nos dice respecto a eso es verdad, sin que nos induzca a errores tampoco científicos ni históricos. Para quienes no conocen este libro, te lo recomiendo. Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas. Estos señores han hecho un buen trabajo y están explicados, no sé si todos, porque pues, pero hay miles de esas aparentes contradicciones y supuestas dificultades explicadas para que podamos también nosotros pues no solamente entenderlas, sino también dar razones a quienes así lo demanden de que la Biblia no contiene errores. Pertinencia. La Biblia es para nosotros hoy. O sea, la Biblia tiene un mensaje para usted y para mí y para todo el que acuda a ella. Pero tenemos que aprender y en esta materia algunas herramientas nos van a servir, algunas recomendaciones a distinguir lo temporal de lo que realmente es permanente en las Escrituras. Lo veremos particularmente cuando estudiemos el libro de Hechos de los Apóstoles. La relevancia. ¿Cómo es que un libro escrito hace más de 2000 años sigue teniendo vigencia todavía? Pues sí creemos que sigue teniendo vigencia y lo seguirá teniendo porque precisamente es la palabra de Dios. Pero en la Biblia hay cosas que ya no se usan, pasaron, cosas secundarias, pero otras que realmente sí tienen vigencia hoy en día, que son los principios que podemos extraer de esos relatos, de esas historias que nos cuenta la palabra de Dios. Entonces, más que imitar literalmente la conducta de algunos, la forma de vestir, de hablar o el hacer de alguien, podemos imitar es la fe de esas personas. La Biblia es la máxima autoridad.
en cuestiones de fe. La Biblia está por encima de nuestro reglamento interno. Nuestro reglamento interno está basado en la palabra de Dios y no la Biblia basada en el reglamento interno. Nuestro reglamento interno puede tener nuestros artículos de fe, hablando específicamente, pueden tener modificaciones, actualizaciones, pero la Biblia no. La Biblia siempre seguirá diciendo lo mismo. Es la máxima autoridad en cuestiones de fe. La perspicuidad es una característica bíblica que tiene que ver con que es fácil de entender, que es clara, que es transparente. Reconociendo que en la Biblia hay textos difíciles, hay cuestiones que ni los más expertos en el hebreo ni en el griego se ponen de acuerdo en cómo traducirlo. También tenemos que aceptar que en lo que tiene que ver con el objetivo de la Biblia, que es conocer a Jesucristo y que la gente pueda ser salva, no cabe duda de qué es lo que se debe hacer, ¿ya? Entonces es fácil realmente de entender la Biblia para cualquier persona que sepa leer, que tenga algo de raciocinio en cuanto a qué es lo que debe hacer para alcanzar la salvación, que es el objetivo de la Biblia. Y la suficiencia de la palabra de Dios, pues tiene que ver pues con que, como decían los reformadores, la sola escritura. O sea, con ella nos basta. Con lo que en la Biblia tenemos es suficiente, tanto para alcanzar la salvación como para, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, para que el hombre de Dios, es decir, el ya salvo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia nos lleva a la perfección, ¿qué más vamos a necesitar? La Biblia es suficiente. Pero por ser la palabra de Dios, por la misma naturaleza de la Biblia, entonces no podemos acercarnos allá e interpretarla apropiadamente sin que esto sea una actividad, un ejercicio espiritual. Entonces necesitamos la acción del Espíritu Santo en la mente nuestra. Perdón, hermanos. Amor, hágame un favor. Venga, rápido. Es del médico. Ok, entonces, perdón por la interrupción. Bueno, entonces estamos hablando de la acción del Espíritu en la mente de las personas. Vamos a mirar algunos versículos que nos aseguran ese factor espiritual del que estamos hablando. La palabra de Dios, por ser de procedencia espiritual, pues debe recibirse así, espiritualmente. Así que no podemos nosotros pasar por alto este. Perdón un momentico, hermanos. Regálenme un segundito. Atiendo acá esta llamada que es urgente. Un segundo y ya. Esperen un momento. Dale. Gracias, hermanos. Bueno, entonces continuemos con la acción o la intervención del Espíritu Santo en la mente de las personas para que la podamos entender. Ustedes saben que hay personas que saben mucho de Biblia, personas que se la saben casi de memoria, ¿no? Pero no creen en Dios. O sea, eso es increíble, porque les falta precisamente permitir que pase de ser una labor académica a convertirse en una actividad espiritual. Entonces, claro, Dios es el que nos convence. Nosotros usamos mucho eso. Que
pues porque está basado en la palabra de Dios lo que enseñamos, ¿no? Que no somos los hombres que como los que convencemos, sino que es el Espíritu que convence, y lo dice la Biblia, Él nos convencerá. Entonces Dios actúa sobre el hombre y le da testimonio de la veracidad de esas realidades divinas. Eso es una intervención, una acción del Espíritu. Nosotros predicamos la obra del Espíritu Santo, que comienza con eso, con el convencimiento. Y lo hace, por supuesto, a través de las Escrituras. Y actúa, pues, para que el hombre sepa también cómo aplicar esa palabra de Dios en su vida diaria, cómo llevarla a la práctica, cómo obedecerla. Pero repito, debe ser a través de la influencia del Espíritu Santo. De otra manera, eso no se puede así nada más con saber gramática y, y leer bien. En la época de Jesús, a ver, con esto. A ver, un momentico. En la época de Jesús, los hombres de la religión, los fariseos, saduceos, los sacerdotes sabían las escrituras. Recuerden, por ejemplo, que cuando los magos del oriente vinieron, Herodes, que no tenía ni idea de Biblia, no sabía dónde nacería Jesús, el Mesías, pero él llamó a los religiosos, escribas y sacerdotes, y ellos de una vez respondieron en Belén, porque así está escrito por el profeta, y citaron el profeta. O sea, esta gente conocía la Biblia, ¿ya? Pero el que la conociera no implicaba que reconocieran realmente o entendieran la cabalidad del mensaje, ni que fueran afectados por esa palabra, que es que a mí me sorprende ese pasaje porque ellos, los magos vinieron y estaban preguntando por el Mesías que había nacido. Ellos dijeron dónde era, pero ni como que no les importaba. Estaban más interesados tal vez en otra cosa, en las cuestiones quizás sí académicas, de la gramática, de cómo traducir mejor las escrituras, cómo explicarlas, pero no eran afectados por la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios de esa acción del Espíritu en la mente de las personas. Habla del hombre espiritual. Entonces dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido nunca en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló. Entonces, no podemos olvidarnos de esto. Es Dios quien nos ilumina, es Dios quien nos da el entendimiento, es Dios quien actúa en nosotros a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y más adelante dice, y tenemos la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, el hombre natural del que estamos hablando ahora, que no permite que el Espíritu de Dios actúe en él, pues no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Y no las puede entender, que es la meta de la hermenéutica, de la exégesis. ¿Cómo entender algo si no lo hacemos espiritualmente? Entonces, sí necesitamos, hermanos, mm, ¿cuál es la palabra aquí? Mm, imprescindiblemente. O sea, nos puede faltar la gramática, nos puede faltar la lectura, el saber leer. Todos nos equivocamos, seguramente lo hemos comprobado al leer. Pero lo que no nos puede faltar para entender bien lo que la Biblia dice es el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida es imprescindible. Si prescindimos de ella, si la dejamos a un lado, pues hasta ahí llegamos. Sabremos de pronto mucho de la gramática y de los géneros literarios, podemos hablar de esto, pero no vamos a entender el mensaje que está ahí en la palabra de Dios. Y, por ejemplo, los judíos de la época de Jesús, que también sabían la Biblia, que también se la pasaban discutiendo todos los sábados los textos del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, pues no entendían el mensaje que estos textos tenían, ni siquiera los discípulos. En Lucas 24, Jesús habla con los discípulos y les muestra, ¿verdad? Por todas las páginas, bueno, páginas es un decir, por todos los textos del Antiguo Testamento, lo que de él
de Jesús, decían las escrituras, pero ellos no lo entendían. Entonces Jesús aquí dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ese abrir el entendimiento es lo que necesitamos nosotros, todos, y lo hace el Señor, lo hace el Señor, pero cuando con humildad y en una actitud reverente nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando hay orgullo, prepotencia, cuando hay ínfulas, ¿no? De que yo sé mucha gramática, yo sé el hebreo, sé el griego, pues se queda con eso nada más, con un conocimiento secular, que no es suficiente para comprender apropiadamente la palabra de Dios. Eso nos lleva al último puntico que vamos a mirar hoy. A ver. Bueno, esta pregunta. ¿Se pueden comprender las escrituras sin la influencia del Espíritu Santo? Pues con lo que hemos dicho ya usted puede sacar su propia respuesta. Si vamos a decir académicamente, gramaticalmente, pues la respuesta es sí, con que uno sepa leer, puede entender lo que ahí dice. Pero si vamos a hablar ya del mensaje real de las escrituras, de comprender, de entender, pues vamos a tener que decir no, no se va a poder comprender las escrituras sin la influencia del Espíritu Santo en la mente de las personas. A veces nosotros pedimos por eso, por revelación, revelación. Realmente como que más, la palabra más técnica debe ser iluminación, que es que Dios abra el entendimiento de la gente y puedan comprender las escrituras. Este texto que está ahí de San Juan 5:39, en esta versión, traducción del lenguaje actual, es lo que Jesús le dice a los judíos, ¿no? En su época, que nosotros a veces por la mala traducción de Reina Valera pensamos que es un imperativo, escudriñad, pero es una mala traducción del verbo, no está en imperativo. Debería traducirse escudriñáis las escrituras. Entonces TLA dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Es una paradoja, ¿no? Se la pasaban estudiando la Biblia, se la sabían, de verdad, ustedes saben que el hebreo no se podía leer en esa época, sino de memoria. O sea, realmente se sabían la Biblia, se la sabían porque era un lenguaje así, literatura consonántica, entonces se la tenían que aprender de memoria. Ellos se la sabían de memoria, pero no sabían de qué era que hablaba la escritura, porque rechazaban a Jesús, precisamente que era de quien hablaba la Biblia, el Antiguo Testamento, particularmente en este caso, y quien pudiera dar vida, pero ellos lo rechazaron. Entonces, pues en la Biblia hay muchas evidencias de que realmente no se puede comprender las escrituras sin la intervención del Espíritu Santo, aunque sepan los versículos de memoria. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra mente, en nuestro entendimiento para guiarnos a la verdad. Y si la Biblia tiene un mensaje, si la Biblia tiene un propósito, que es, Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, el objetivo principal de la Biblia es que entendamos cómo ser salvos. Y eso nos lleva a Jesús, que es el Salvador. Así que nadie puede ser salvo de otra manera que conociendo a Jesús. La Biblia nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Jesús nos lo comprobó, nos lo demostró cuando dijo de mí, habló Moisés. Cuando le mostró a los de Camino de Maús todo lo que de él decían las escrituras. Entonces, cuando dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, eso estaba escrito antes en el Antiguo Testamento, de él hablaban Moisés, David, Isaías, en fin.
Isaías vio su gloria, ¿no? Dice el texto de Juan. Vio su día y se gozó. Entonces Jesús debe ser ese eje interpretativo que ustedes y yo debemos tener también en mente siempre a la hora de acudir a la palabra de Dios. No, si es lo más importante, pues es a lo que debemos gastarle más tiempo y más esfuerzo, no a las cuestiones secundarias que a veces gastamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en cuestiones que realmente, pues para nada edifican. Mientras que en conocer realmente a Jesús, le gastamos muy poco tiempo. Bueno, es una cosa general. Por supuesto que no estoy hablando particularmente de ninguno, sino hablando en términos generales. Ya les hablé de esto. El objetivo principal de la palabra de Dios es conocer al Salvador. Segunda de Timoteo y Juan dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el Evangelio de Juan particularmente lo dice ahí, esos versículos se escribió para que la gente crea que Jesús es el Salvador. Y creyendo pueden alcanzar la vida eterna. Ese es el objetivo de ese texto. Y aquí, pues ya lo dije, las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Conocer al Salvador es el objetivo final de la palabra de Dios. Entonces, a eso es a lo que debemos nosotros apuntarle. Dedicarle un poquito más de tiempo, de dedicación, de esfuerzo a conocer bien y saber presentar bien al Salvador del mundo, que es Jesucristo. San Juan 5:49, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, pues creo que nadie va a discutir con el Señor, ¿verdad? Moisés escribió acerca de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos lo muestre, que nos dé esa iluminación y podamos contemplar a Jesús en las páginas de la Biblia. Claro, sin caer en extremos, porque algunos ya se van a los extremos, ¿no? Que en cada puntilla, en cada clavo, en todo, pues quieren. Entonces, tienen las gafas ahí puestas así. Y en todas partes ven a Jesús, como todos también los trinitarios tienen las gafas así, en todas partes ven tres. Pero que sin gafas, que el Señor nos muestre realmente lo que la Escritura dice acerca de él. Ya lo leímos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Vea, por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Pues hombre, lástima no haber estado sentado ahí, ¿no? Con esos dos hermanos oyendo al Señor explicándoles por cada profeta lo que de él decían las Escrituras. Y una vez más, insisto, ellos no entendían, tanto que el Señor después les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Creo que todos hemos tenido, hermano, alguna vez una experiencia así en la que tanto personalmente leemos algo que no entendemos, pero luego el poder de Dios actúa en nosotros y entendemos la Escritura. Yo siempre coloco este ejemplo de yo mismo soy, esa frase, yo mismo soy, para mí fue como reveladora en algún momento de duda, incertidumbre, pero es que aquí está, ya después lo había leído muchas veces, pero no lo había comprendido como de esa magnitud. Yo mismo soy, o sea, él lo está diciendo, aunque de pronto no parezca, aunque llegues a dudar, yo mismo soy, yo mismo soy. Pero a ejemplo hay muchos, personas que uno le lee la Biblia y claro, uno dice, pero ¿cómo es que no entiende? Y de pronto él sí entiende las palabras, el mensaje, pero como que no hay esa revelación, esa acción del Espíritu en la mente para que pueda comprender las Escrituras. Este también ya lo leímos. Que se cumpliera todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, es el centro, es el núcleo de la interpretación. Jesucristo. Vea, en Hechos de los Apóstoles, que es nuestro libro, vamos a verlo, pues particularmente creo predilecto. Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, que recuerden era la del profeta Isaías, ¿no? Comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús.
Felipe no tenía los evangelios. Felipe no le pudo leer el evangelio de Juan. Felipe no le pudo leer Marcos. Felipe le leyó el Antiguo Testamento. Le leyó a Isaías. Y con Isaías le predicó el evangelio de Jesús con un texto profético. Y Pablo, al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Una vez más, Pablo, que fue además de los primeros en escribir, entonces vamos a verlo, si no lo sabían, pero los primeros textos del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, fueron las epístolas. Entonces, Pablo no tenía los evangelios. Pablo lo que usaba, las escrituras que mencionan acá, eran los textos del Antiguo Testamento. Y con los textos del Antiguo Testamento les demostraba que Jesús era el Cristo. O sea, la Biblia habla de Jesús. Y Jesús debe ser entonces, repito e insisto, el eje, el centro, el núcleo. El enfoque nuestro debe ser encontrar a Jesús y saber predicar acerca de Jesús en las páginas de la Biblia. Entonces, la unidad de las escrituras y la armonía de ellas se encuentra en Jesucristo. Dicen algunos que el Antiguo Testamento es como un dedo señalando hacia el Calvario, ¿no? O sea, hablando acerca de Jesús. Y por supuesto, pues el Nuevo Testamento es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hablar de Jesús como tema del Nuevo Testamento, pues eso casi que sobra. Pero la Biblia en general nos habla acerca de Jesús. Bien. Bueno. Y por último, la revelación progresiva. Nosotros sabemos y lo predicamos, lo hemos enseñado, que en la Biblia Dios se va mostrando poco a poco y cada vez va mostrando más. Entonces uno comienza con Génesis sabiendo que Dios existe. En el principio Dios, así que Dios existe. En el principio creó, Dios origina todo. Y uno va conociendo poco a poco de Dios algo más. Así que cuando uno lee, por ejemplo, a David, David sabía más de Dios que los patriarcas. David vivió posteriormente. Cuando uno habla de Malaquías, digamos, pues Malaquías seguramente que sabía más de Dios que lo que supo David, que lo que supo los patriarcas, porque se va acumulando el conocimiento. Pero la máxima revelación de Dios, todo lo hemos predicado también y lo conocemos como evangelistas, predicadores, en los discursos que damos a veces evangelísticos, decimos la máxima manifestación, la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Y usamos textos como el de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahí está Jesucristo, como esa máxima revelación de Dios. Jesucristo es el mensaje de la Biblia. Hablar de la Biblia y no hablar de Jesús, pues, bueno, algunos lo hacen, pero es el mensaje de la Biblia, Jesucristo. Ese es un principio también que ustedes lo debieron haber estudiado en Hermenéutica 1, que es la Biblia es su propio intérprete. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Especialmente cuando uno habla de simbología o tipología, pues es muy bueno entender que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, ¿por qué decimos, por ejemplo, que el candelabro representa a la iglesia? No es nada más porque se nos le ocurrió a alguien una brillante idea y escribió por ahí, nos lo aprendimos. Porque la Biblia misma en el Apocalipsis dice que ese candelabro representa a la iglesia. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. Y muchos otros ejemplos, pues, que podemos colocar en los que la Biblia misma nos da luz. ¿Sí? Solamente que debemos, pues, conocer la palabra de Dios. Entonces, como les hablaba de las meninas, si no sabemos nada de Diego Velázquez, si no sabemos nada de la historia de la pintura española, si no sabemos nada de esos señores que estaban ahí pintados, los reyes, ni sabemos que es una menina, pues
una foto más, ¿cierto? Pero cuando uno conoce y estudia y le dedica tiempo a eso, entonces uno dice, y uno comienza a admirar y a valorar y a resaltar los detalles que hay ahí y a apreciar lo que tenemos. Igual pasa con la Biblia. Bueno, hermanos, esta es, digamos, las cosas preliminares, conceptos preliminares que debemos tener claros para entrar ya a estudiar las normas interpretativas de los distintos géneros literarios de la Biblia. Entonces, todo lo que vayamos a ver de ahora en adelante no va a contradecir. Ya, aunque hablemos de discusiones, y hablemos de diferentes posturas y hablemos de pronto de lo que las teorías, ¿no? Pero son teorías nada más, pero lo que ustedes y yo creemos, creo que estamos de acuerdo, esta es la base, esto es como el fundamento, el cimiento, y sobre esto vamos a construir, no vamos a cambiar esto, sino que vamos a construir sobre esto. Bueno, aportes, preguntas, comentarios, quejas. Tienen la palabra, hermanos. Hermano Adonai, Señora. hay gente que dice, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, ¿y si Dios no me lo quiere revelar? O sea, yo me acerco, yo le pido, y si Dios no me lo revela, ¿qué le contestaría uno a esa gente? A esas... Bueno, yo le diría que Dios, es que obviamente la Biblia nos lo enseña, ¿no? Dios sí quiere, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, yo creo que Dios sí, si la persona se acerca con sinceridad, humildemente, Dios le muestra, Dios se revela a ella. Lo que pasa también en algunos casos es que, y creo que también nosotros tenemos ejemplos de esos, que a veces la gente no quiere aceptar lo que el Señor le muestra, ¿no? O sea, no quiere obedecer, no quiere dar el paso que hay que dar. Y entonces también ahí queda la persona estancada, porque pues si la persona no da el paso, no cree, no obedece lo que el Señor le muestra, pues tampoco va a ir más allá, va a Hermano llegar Donay, apenas hasta ahí. Pero yo no pienso pues personalmente que el Señor no, no se muestre o no quiera mostrarse a alguien en particular. hermano Yo pienso que Donay. sí. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Entonces, Sí, es la sí, actitud de la persona, pienso yo. claro. Además que yo creo, hermano, también que no hay un mensaje más claro, ese día yo lo predicaba, si alguien habla claro, es Jesucristo. O sea, yo Amén. pienso que delante del Señor nadie, ningún ser humano podrá decir, no entendí. Lo que usted dice, ya que la gente quiere aceptar o no es otra cosa, pero que el mensaje se entiende y que ahí está todo ya claro, de eso sí debemos estar seguros, ¿no? Amén. Y en lo que de Dios se También, respecta, Él lo quiere hacer, ¿no? Sería necedad de la gente o negligencia, o como usted dice, ¿no? Sí, yo creo más bien eso, que a veces la gente, o sea, lo tiene ahí, pero no quiere aceptarlo, digamos, ¿no? Caen los O, locos, o, así. o a veces no es lo que ellos están esperando, o lo que ellos quieren, quieren ver o quieren entender. Entonces, no, yo todavía no entiendo esto. Sí lo entiendo. también, hermano Donay, lo que decía usted hace rato que también es factor de la humildad, que la gente a veces no quiere ser humilde y no tiene reverencia ante la palabra del Señor, sino que aquí tienen temas de discusión. Entonces ahí Dios no hace su parte, porque si una cosa que el Señor dice que habita es con los humildes, Amén. entonces en la humildad es un factor muy importante para que las personas puedan tener esa revelación. Sí, así es. Bueno, algo más, hermanos. No, Vladimir, usted no se ha dejado ir hoy. Amén, hermano Adonai. No, aquí estoy aprendiendo mucho. Dios te bendiga. No, pues mi opinión sería que la revelación viene de parte de Dios, de acuerdo, creo, a la intención del corazón del que está queriendo buscar o analizar algo, porque
Muchos quieren que Dios les revele otras cosas que no, imagínense. Quieren que les revele todo lo que hay en el cielo, pero Dios no se lo va a permitir. El que quiere que le revele Dios salvación, pues Dios lo puede revelar, pero de acuerdo a la intención del corazón. Recuerde que la Biblia dice que ahí en Lucas 11:27, cuando nos habla de que todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo le quiera revelar. O sea que, como quien dice, Dios revela de acuerdo a la intención del corazón, y si Dios quiere en su soberanía, si Dios revela, lo revela, y si no lo revela, no lo revela. Entonces yo creo que de acuerdo a la intención, el que desea salvación, yo creo que nunca Dios le puede negar la salvación a nadie, porque para eso vino, para salvarnos. Pero el que va con otra intención de que Dios le revele cosas que no tienen nada que ver con la salvación, yo creo que Dios no podría, pienso yo, revelar. Sí, hay cosas que la Biblia misma dice pertenecen a Jehová, pero hay unas reveladas. Entonces hay cosas que no, pues ¿para qué? ¿Para qué queremos saberlas? Bien, hay una pregunta ahí, ¿eran magos o sabios? Algunas versiones ahora, las versiones más actuales traducen la palabra como sabios, ¿no? Sí, fue la mía, yo hice esa Magos pregunta. pues ha caído como en la parte del ocultismo y eso, pero inicialmente esa palabra magos no tenía esa connotación de espiritista, sino que según lo que he leído por ahí, algunos en la corte, como por ejemplo está en la Biblia, Daniel, en el libro de Daniel habla de los magos, de los adivinos, de los sátrapas, bueno, eran como los consejeros del rey, ¿no? Eran personas dadas al estudio y no tenía esa connotación negativa de espiritista, de ciencias ocultas. Pero como se ha dado, ya se saben, las palabras van evolucionando y se van. Entonces ya algunas versiones lo han traducido como los sabios del Oriente. Así es, yo tengo la Biblia versión israelita nazarena y ahí dice los sabios. Sí, varias versiones ya En dicen. otras sí dice magos así. Sí, lo que nos quiere decir es que no eran dados a las ciencias ocultas, a la adivinación ni nada de esto. Si fueran adivinos, pues sabían dónde estaba Belén, pero no sabían dónde estaba. Y lo que la Biblia no dice es que fueran Melchor, Gaspar y Baltasar, ni que tampoco dice que fueran reyes, ¿no? A veces nosotros mismos decimos los reyes magos, pero la Biblia no dice que fueran reyes, ni tampoco dice que fueran tres. Entonces, son deducciones. Amén, así es. Sacan la gente sus tradiciones y se van como perpetuando esas tradiciones, pero la Biblia dice de unos sabios que vinieron del Oriente a honrar, a adorar al Salvador que había nacido. Bueno, hermanos, entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, ni más quejas, entonces démosle gracias a Dios y terminamos por hoy. Y nos veremos, Dios mediante, el 2 de febrero. Y les mandaré entonces al grupito de WhatsApp, que creo que todos están ahí, los 2 documentos que deberán leer de aquí al 2 de febrero, que será, creo, en 15 días, ¿no? Nuestra próxima clase. Bueno, demos gracias al Señor. Bendito Hermano Dios. Adonai, Sí. perdón, hermano, yo recibí un texto del hermano Arturo Morocho. No sé si será posible que también incluyamos en la oración por hermano James Corrales, que está muy delicado de salud. Claro. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuál James? ¿Cuál de los dos? Solo dice James Corrales, pero no sé si es junior o senior. Debe ser el papá. Es el papá que está enfermo de COVID ahorita. Oh, bueno, oremos, hermanos. La esposa y algunos miembros de la iglesia están con COVID ahora en Dover. Bueno, oremos todos, hermanos. Pidámosle a Dios que Dios Sí, amén. que también esta situación. Y démosle gracias por este rato que pasamos acá en esta mañana. Señor Jesús. Sí, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir aquí con mis hermanos y hermanas en esta mañana. Recordar algunas cosas básicas, elementales de tu palabra. Y prepararnos para lo que vamos a estar aprendiendo durante esta materia
Gracias por de enseñarnos a través de tu Dios. siervo, Señor Jesús. Queremos pedirte que tú obres en nuestra Síguenos vida, ayudando, Señor, y Señor, que Señor, nos y ilumines síguenos cada día más y más Jesús, con tu Santo iluminación a Espíritu, nos todos des y cada uno de entendimiento, nosotros. sabiduría, y que podamos nosotros también transmitir tu palabra, enseñarla apropiadamente en nuestras congregaciones. Queremos presentar también, Señor, en tus manos a nuestro hermano James y a su familia y los hermanos en general que estén afectados con este virus en estos días. Que seas tú glorificándote, Señor. Entendemos que en tu nombre hay todo poder, Jesús. Predicamos, confesamos, creemos en la sanidad divina, Señor, que tú puedas obrar y restaurar la salud de manera milagrosa. Glorifícate, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Estaremos viéndonos entonces dentro de 15 días. Amén, hermano, muchas gracias. Amén. Dios le Amén, bendiga, hermano. hermano. Dios le Dios le bendiga. bendiga. Gracias. Amén, hermano, nadie le bendiga.